Buenas noches, vamos a dar inicio a la tutoría de repaso de álgebra y funciones. Para este día el objetivo de la jornada es desarrollar un poco acerca de la unidad número 3 con el tema de funciones polinomiales, trascendentales y trigonométricas. En este caso vamos a continuar siempre con lo de las funciones, tomando en consideración algunas funciones en específico que son con las que se trabajan y son de suma importancia cuando estamos estudiando algo más avanzado de matemática. La primera que vamos a mencionar es la función cúbica. Para eso me dice sea y igual a x al cubo. Esa y igual a x al cubo le vamos a llamar función cúbica. Recordemos, y siempre representa a f de x, que f de x pues es la imagen de la variable x aplicándole la regla de asignación f. Como resultado tenemos x al cubo. Acá a la par podemos observar que x al cubo significa x por x por x, es decir, multiplicar x las veces que sean necesarias. Vaya, nos piden que completemos la tabla que está allí y aproximemos hasta la centésima, y luego de eso logremos ubicar los pares ordenados encontrados en el literal anterior. Yo lo voy a ejemplificar con el uso de GeoGebra para poder tener una noción más diferente. Entonces lo vamos a trabajar con GeoGebra para ver qué nos da. ¿Sí? Aquí tenemos en GeoGebra, como nos piden que agreguemos, bueno, nos dan menos 1, menos 0.8, menos 0.6, menos 0.4, menos 0.2, 0, 0.2, 0.4, 0. Bueno, incluso aquí se nos quedaba 1 que es 0.6, 0.8 y 1. Entonces acá lo que hacemos en el segundo recuadro es utilizar una fórmula que se utiliza en Excel, y hacemos lo mismo. Escribimos 1 entre paréntesis, escribimos la casilla del 1 que queremos encontrar y luego elevado al cubo, que tiene que ser el símbolo que aparece elevado al cubo. Si le doy enter me van apareciendo ese número elevado al cubo. Luego solo le doy a arrastrar y ya automáticamente me tira todos los valores que yo quiero graficar. Si se hace en la calculadora, pues ahí no habría ningún problema, ¿verdad? Lo único que se pide que se aproximen hasta dos decimales. Entonces ahí tenemos todos los puntos para poderlo graficar. Ahora que ya tenemos eso, lo que hacemos es que sombreamos las dos listas de números y luego le damos aquí en lista de puntos, y ahí me pone el L3, ¿verdad? Que el L3 significa la lista número 3 y ahí están todos los puntos. Entonces le doy en crea y acá, como ya tenía unos números, unos puntos, me los ha como reubicado en el mismo punto. Entonces aquí podemos observar qué sucede con esos puntos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando vale menos 1, la imagen es 1 y lo podemos observar acá. Cuando vale menos 0.8, la imagen es, bueno, al parecer es como menos 0.50 y algo. Entonces los puntos van de esta forma, llegan luego al punto 0,0 y luego van hacia arriba, y si nos fijamos pues llega hasta donde se tiene. Si nosotros lo hacemos pequeñito, lo más pequeñito que podamos,
vamos observando que se me va generando una gráfica, y esa gráfica es a la que nosotros le llamamos función cúbica. Si nosotros graficamos acá en GeoGebra de un solo x al cubo, me va a aparecer la gráfica de la función cúbica, y que precisamente parte, o mejor dicho, pasa por cada uno de esos puntos. Entonces a esto es lo que nosotros le llamamos función cúbica. Y si lo queremos ver de una manera diferente, no sé si se recuerdan que estuvimos viendo la función cuadrática. La función cuadrática tiene una forma similar a esta, pero aquí es como que estemos considerando como una parte, o la parte izquierda, o la parte derecha, perdón, de la función cuadrática, y la otra parte de la otra cuadrática, podríamos decirlo. Pero es como una gráfica, pues, que primero crece hacia abajo, abierta hacia abajo. A esto le llamamos concavidad, y luego crece abierto hacia arriba, es decir, con una concavidad hacia arriba. Entonces a esto es lo que le llamamos nosotros gráfica, o mejor dicho, función cúbica, que tiene la forma x al cubo. Ahora, ¿qué vamos a decir entonces? Que vamos a decir que la ecuación cúbica, la ecuación y igual a x al cubo, corresponde a una función f de los reales en los reales, ¿verdad? Es decir, que se define sobre los reales, y claramente la imagen va a estar en los reales, ya que es x elevado al cubo. Y lo que hace es que a cada elemento real x le asigna un elemento elevado al cubo, el mismo elemento elevado al cubo. ¿Cuál va a ser el rango de esos números, de esa función? Pues van a ser los reales, y el recorrido también van a ser los reales. Una característica principal es que pasa por el origen y es creciente en todo su dominio. Decíamos que la forma en cómo crece es la que cambia, ¿verdad? Es decir, una crece con la gráfica abierta hacia abajo, y hemos dicho que eso se llama concavidad, y una crece abierta hacia arriba, que también lo que cambia es la concavidad de ese caso. Ahora se nos pide que grafiquemos bueno, primero se grafique f de x igual a x al cubo, que ya lo tenemos con el documento en Excel, en GeoGebra, que se está trabajando. Pero luego nos dice que utilicemos los valores de f de x para completar la tabla y graficar las funciones g de x igual a 2x al cubo y h de x igual a 1 medio de x al cubo. Acá me dan otros valores, ¿verdad? Por ejemplo, menos 2, menos 1.5, menos 1, menos 0.5, 0, 0.5, 1, 1.5, 2. Y aquí me da la función f de x, ¿verdad? Que significa x elevado al cubo. Lo vamos a ejemplificar siempre utilizando GeoGebra, y lo tenemos acá a la par, ¿verdad? Aquí tenemos los números que ya me están dando. Bueno, menos 2, menos 1.5, menos 1, menos 0.5, 0, 0.5, 1, 1.5, 2. Vale, si graficamos los puntos de esta elevado al cubo, pues prácticamente ya está dado, ¿verdad? Pero incluso lo podemos hacer para poder hacer una comparación, pero igual aquí en verde ya tenemos la gráfica de x al cubo, entonces no lo vamos a hacer. Y lo que se hace es que se utiliza en este caso, similar como en el caso de Excel, ¿verdad? Que como aquí lo que queremos graficar es 2x al cubo, entonces escribimos 2 entre paréntesis la casilla de A4 elevado al cubo, y luego solo le damos a arrastrar y ahí me va dando todos los valores. Luego le doy insertar punto,
y esos puntos que me van a generar van a ser precisamente estos que están de rojo, ¿verdad? Yo ya lo había hecho la construcción y podemos observar qué es lo que sucede a la hora de insertar esos puntos, ¿verdad? ¿Qué podemos observar? Bueno, que si nos fijamos cuando es -1, pues esto digamos que se extiende, ¿verdad? Es decir, la imagen ya va a ser -2. Si es 2, la imagen en ese caso es 16. Si lo hacemos un poquito más pequeño, la imagen es 16, ¿verdad? Es decir, acá podemos observar que la imagen es 16 y lo mismo sucede con este otro. Entonces, si nos fijamos, podríamos decir que como lo hemos multiplicado por el número 2, entonces como que los datos, o los puntos como que se hacen más dispersos, es decir, están más alejados, y por eso que decimos que en ese caso se ha multiplicado por un valor mayor que 1 y el efecto ha sido que la gráfica es diferente, pero que la forma la mantiene, ¿verdad? Lo único que ha cambiado es como podríamos decir la parte de cómo está la gráfica un poquito más desplazada. Entonces, si yo lo grafico acá 2x elevado al cubo, ahí voy a tener la gráfica similar a la que estamos, bueno, a la de los puntos, ¿verdad? Y ahí tenemos que la gráfica precisamente pasa por cada uno de esos puntos que hemos mencionado. Y si nos fijamos, podríamos decir que la gráfica está un poquito más dilatada, ¿verdad? Es decir, está un poquito más, podríamos decir, alejada del eje de las X, pero más cercano al eje Y. Ahora, si hacemos lo mismo, porque recordemos que se nos ha pedido que grafiquemos 2x al cubo, pero también se nos ha pedido que grafiquemos la función 1/2 de x al cubo. Entonces hacemos lo mismo acá, ¿verdad? Vuelvo a escribir los puntos acá, los puntos que ya me daban, ¿verdad? Que es -2, -1.5, -1, -0.5, 0, 0.5 y así hasta 2. Y luego escribo acá como en Excel siempre el igual, 1/2 y el valor de A7 elevado al cubo, y luego le doy a arrastrar, ¿verdad? Y al darle a arrastrar, pues me genera todas las demás, me hace todos los demás cálculos, y al insertar los dos puntos, la lista de puntos, se me generan estos que están en azules. Entonces yo le había dado a ocultar, pero ahorita lo vamos a utilizar. Entonces ahora sí le doy mostrar cada uno de esos puntos. Si nos fijamos, la imagen de -2 es -4, la de -1.5 es -1.69, la de -1 es 0.5, y así sucesivamente vamos colocando todos los demás puntos. Y si nos fijamos, como que cambia en la forma hacia donde va la otra gráfica, por el hecho de que la roja iba en el lado de abajo, ¿verdad? Para los negativos, y por el lado de arriba en el positivo. En cambio, va por el lado de arriba en los negativos y por el lado de abajo en los positivos. Eso significa que aquí está habiendo una contracción de la gráfica. Imaginémonos nosotros que en los extremos, digamos tanto para arriba como para abajo, si le vamos multiplicando por un número mayor que 1, entonces la gráfica como que la vamos alando tanto de arriba como para abajo. Entonces la gráfica se va haciendo más dilatada. Pero si le multiplicamos por un número entre 0 y 1, como que la vamos contrayendo, es decir, como que empujemos hacia abajo de la gráfica roja, ¿verdad? Y si graficamos esa función, que sería 1/2 de x al cubo, si nos fijamos, pasa precisamente por esos puntos que habíamos ya definido. Entonces, ¿qué podríamos decir? Bueno, que también en las gráficas, en el caso de las funciones cúbicas,
podemos hacer nosotros, en este caso, transformaciones de contracción o dilatación de funciones, que en este caso si es mayor que 1, entonces es una dilatación, y si es menor o está entre 0 y 1, va a ser contracción, ¿verdad? Y aquí podemos observar cada una de las gráficas, ¿verdad? Esta es la verde, es la gráfica original, la roja es la dilatada y la azul es la contraída, ¿verdad?, de cada una de esas. Si nos fijamos, una de las características de esta función es que pasa por el punto 0,0. En todo o para todo siempre va a pasar por el punto 0,0, y esa es una de las características de las funciones cúbicas. Pero algo bien importante es el hecho de que, pues, bueno, ya vamos a ver más adelante por qué que precisamente en todas las que tienen esta forma pasan por 0, ¿verdad? Entonces, bueno, la pregunta es cuáles son las similitudes y diferencias de las funciones g y h con respecto a la función f. Ya pudimos observar, ¿verdad?, pero acá lo tenemos un poquito más, más, como por decirlo así, más reducido para poder observarlo, pero ya lo vimos en la construcción que se ha hecho. Entonces decimos que la función g igual a por x al cubo con a mayor que 0 tiene como dominio y rango siempre los números reales y es creciente en todo su dominio. Ahí no varía, no cambia por el hecho de que se le multiplique por un número a esa función. La gráfica siempre pasa por el origen, y siempre tiene la misma forma que x al cubo, y resulta de multiplicar por a los valores de f de x, es decir, los valores siempre van tomando otros en específico. Eso siempre hay que tomarlo muy en cuenta a la hora de graficar, porque lo que se quiere dejar claro es que las funciones en sí, que se multiplique o que se le reste un valor o que se le sume un valor o que se le divide un valor, lo único que cambia es su forma a la hora de graficarlo. Ahora veamos si graficamos los negativos, es decir, que si tenemos la gráfica de f de x igual a x al cubo y luego queremos graficar los negativos de esos números, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, se nos pide que grafiquemos y luego que veamos cuáles son las similitudes y la diferencia con las gráficas de f y de g. Otra de las cosas que nos dice es que la función de la forma f de x igual a x al cubo más bx al cuadrado más cx más d, donde a es un número real diferente de 0, le vamos a llamar función cúbica. Pero en este caso, esta función cúbica, digamos que es una función que no necesariamente pasa por 0,0, como se va a ver posteriormente, y que ax al cubo es el caso particular de esta función cúbica. Pero partimos de lo más básico porque es como la más fácil para analizar, para que después se pueda hacer un estudio o un análisis, con una función de esa forma. Y para llevarlo a esa forma, pues necesitamos nosotros utilizar estrategias de factorización para poder llevarlo a esa forma. Entonces, ya que se nos pide que grafiquemos los negativos, entonces aquí, bueno, yo voy a eliminar todos estos puntos, solo voy a dejarlos voy a eliminar esta, bueno, y quizás todos los puntos. Bueno, lo vamos a dejar solo así. Quizás la vamos a eliminar. Y como nos piden que grafiquemos esa función negativa,
Entonces yo voy a escribir acá que esto va a ser igual a el negativo de esta columna, es decir, de esta de acá. Entonces vengo y le doy a arrastrar, y luego de darle a arrastrar inserto o agrego un punto, una lista de puntos, y le doy crear. Perdón, aquí sí me equivoqué. Acá era el negativo, perdón, de este, el negativo de este valor, pero elevado al cubo. Ese era el punto. Y luego le doy, porque sí, precisamente ahí solo estaba considerando como los mismos valores, ¿verdad? Entonces ahora bueno, vale, y ahí lo he agregado, ¿verdad? Si nos fijamos qué es lo que sucede con los puntos, pues como que al parecer sucede como un efecto inverso, ya que si aquí va aumentando o creciendo, entonces aquí va disminuyendo, porque va de A, B, C, D, E, F, G y así sucesivamente hasta abajo. Entonces quiere decir que este tipo de gráfica o la gráfica cuando es negativa, lo que sucede es que va decreciendo o va hacia abajo. Y la forma de esta gráfica es igual en el caso de la función cúbica normal, pero con la gran diferencia que es como una reflexión o una simetría con relación al eje de la Y, porque si nos fijamos es como que esta gráfica, si nosotros la queremos reflejar, bueno, aquí en GeoGebra, si ustedes, yo creo que ustedes ya conocen de algunas herramientas que se pueden utilizar en GeoGebra, pero si yo le doy encontrar la simetría, digamos, si digo la simetría de este con relación a este, si nos fijamos, se ha sobrepuesto. Y si digo la simetría de este con relación a este, también se sobrepone al otro extremo. Es decir, que ha habido una simetría con relación al eje de las Y. Y eso es lo que vamos a considerar, ¿verdad? Que siempre que tengamos una función cúbica negativa, entonces vamos a decir que se ha generado una función, bueno, se ha generado una gráfica que es simétrica con respecto al eje de la Y, ¿verdad? Entonces vamos a decir que f de menos ax al cubo, donde a es positivo, ¿verdad? Va a ser una reflexión con respecto al eje x de la gráfica, pero también con respecto al eje y de la gráfica de la función f, y va a tener como dominio y rango siempre los números reales, ¿verdad? La gráfica va a pasar por el origen, va a tener la misma forma de la gráfica de f, pero la forma va a ser decreciente y todos los valores van a resultar de multiplicar los valores de f de x por menos 1. ¿Sí? Por en ese caso menos 1 porque es el valor con el que se ha multiplicado. ¿Eso qué quiere decir? Que si la función es negativa, no importa digamos, los valores solamente se van a multiplicar por ese valor negativo, y de ahí la demás forma o la manera en cómo se va a graficar va a ser de forma similar, va a ser de forma equivalente, y también el análisis respectivo que se haga con relación a las contracciones y las dilataciones de la función. Ahora, otra de las cosas que vamos a mencionar son las funciones trascendentales. Bueno, en este caso,
cuando estamos hablando de funciones trascendentales, nosotros estamos hablando de algunos tipos de funciones. Por lo general, las funciones trascendentales se le llaman así a aquellas que digamos no tienen o tienen una forma en particular, y entre ellas tenemos, por ejemplo, las funciones exponenciales. Las exponenciales son funciones trascendentales. ¿Por qué trascendentales? Bueno, entendamos lo trascendental como lo diferente a los no polinomiales. Es decir, que algo trascendental es algo que no surge de un polinomio. De un polinomio que puede ser de grado... Bueno, hemos venido hablando de funciones constantes que son polinomio de grado 0, función lineal, polinomio de grado 1, función cuadrática, polinomio de grado 2 y función cúbica, polinomio de grado 3. También hay funciones de grado 4 y así sucesivamente. Entonces, pero todas aquellas funciones que no son de esa forma, a eso se le llamamos trascendentales. Las trascendentales son las que no son polinomiales. Entonces, eso hay que entender, ¿verdad? Que esto es una trascendental. Ahora, cuando estamos hablando de una función exponencial, primero lo que debemos de entender es que son exponentes. Y decimos que el exponente, pues, es el término que se utiliza a la hora de escribir, digamos, un número multiplicado varias veces. El exponente siempre hace referencia a las veces que se multiplica ese número. Por ejemplo, si yo tengo un número a y lo multiplico n veces, entonces se escribe n por n al cubo, a a la n, perdón. Entonces aquí tendríamos a por punto suspensivo por a, ¿verdad? Que ahí estamos diciendo que ese a se ha multiplicado n veces. En ese sentido, si yo tengo a al cuadrado, es 2 veces a, ¿verdad? A por a. Si yo tengo a la sexta, significa que 6 veces estoy multiplicando ese a. Entonces ahí decimos que es a la sexta. Entonces, cuando estamos hablando de funciones exponenciales, vamos a llamar a aquellas funciones que parten de los números reales hacia los números reales, es decir, de r en r, pero ya vamos a ver que tiene solamente los números reales positivos, tal que toma un valor x y le asocia un valor f de x que es igual a 2 elevado a la x. Perdón, no sería o 2 elevado a la x, sino que sería a elevado a la x, donde a, pues, es una constante o un valor constante que pertenece a los reales, pero es diferente de 0. ¿Por qué no puede ser 0? Porque un número, si el a vale 0, entonces no tendría sentido, porque 0 elevado a cualquier número, excepto 0, pues es 0. Pero si yo tengo 0 a la 0, es una de las formas indeterminadas. Entonces, vamos a llamarle a esto, le vamos a llamar función exponencial. Y la exponencial, como repito, tiene que ver con multiplicar un valor varias veces. Casos particulares de las funciones exponenciales son el crecimiento exponencial de una bacteria. Por ejemplo, si yo tengo una bacteria que le puedo llamar P sub 0 y supongo que esa población de bacterias se multiplica, o sea, se duplica. Es decir que, digamos, cuando ha pasado un minuto,
o cuando x vale 1, ya hay 2. Ya hay dos cantidades de las anteriores que habían. Cuando x vale 2, ya hay el doble, que sería 2 a la 2, ¿verdad? Porque multiplicó por 2 nuevamente esa población. Y cuando x vale 3, va a haber otra vez el doble de ese doble, que sería 2 al cubo, de p sub 0. Y luego, si x vale 4, habría 2 a la cuarta de p sub 0. Entonces, en general, cuando x vale, bueno, pues el mismo valor de x va a ser 2 a la x por p sub 0. O lo que escribimos nosotros, que la función de crecimiento exponencial para una población p sub 0 le llamamos f de x igual a p sub 0 por 2 elevado a la x. Entonces, esta es la función de crecimiento exponencial. Ahora, ¿qué forma tiene esta función de crecimiento exponencial? Bueno, acá en la presentación que estábamos compartiendo, ahí nos aparece una forma de la gráfica. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, acá, si x vale menos 2, y sería, en el caso de A, sería menos 2 elevado, bueno, 2 elevado a la menos 2, que eso es un cuarto. Y un cuarto es 0.25, es decir, este punto que está acá. Cuando vale menos 1 es 0.5 y es este punto de acá. Cuando vale 0 es 2 a la 0 y 2 a la 0 es 1, porque todo número elevado a la 0 es 0. Cuando vale 1 es 2, porque 2 a la 1 es 2. Cuando vale 2 es 4. Y si unimos los puntos me genera este tipo de gráfica, que esta gráfica pues es, digamos, creciente, pero si nos fijamos, los valores en el recorrido siempre van a ser los reales positivos, pero los reales positivos menos el 0, nunca va a lograr ser 0. Y si hacemos el 1 medio elevado a la x, pues el 1 medio es al revés, ¿verdad? Aquí me da menos, bueno, si es menos 2 es 4, porque es como que tuviéramos acá un medio elevado a la menos 2, pero eso es como, bueno, le damos vuelta, podríamos decir, y es como que tengamos 2 al cuadrado, y me da 4. Aquí me da 2, aquí me da 1, perdón, aquí 0.5, aquí 0.25 y así sucesivamente, y va hacia menos infinito. Entonces, esas dos son las gráficas de las funciones exponenciales, que lo podríamos ejemplificar de esta forma. Si yo, por ejemplo, digamos que inserto acá un valor, bueno, un deslizador, y ese deslizador le doy desde, digamos, 0 hasta 1. Ahora, defino la gráfica a elevado a la x. Vale. Como a vale 1, entonces pues me queda la función constante. Pero luego, si yo le doy animar a este de acá, se me va generando esa gráfica, y es como que la gráfica misma se va, como podríamos decir, deformando, ¿verdad? Es decir, como que se va doblando. Observen que cuando es 0, pues prácticamente es como que
no hay valor para cero, ¿verdad? Porque no es posible. Entonces, pero si nos fijamos, la gráfica como que se va como doblando o algo así, pero es precisamente porque si está entre 0 y 1, la gráfica toma valores de esta forma. Ahora, si yo agrego, por ejemplo, un deslizador y le doy desde 1 hasta, bueno, podemos decir hasta 100, y luego defino b elevado a la x, b elevado a la x. Ahí pues como inicia con 1, ¿verdad? Entonces empiezo a darle animación y ahí me va generando los valores de el morado. Es el valor que está entre de 1 hacia allá, ¿verdad? Entonces si va tomando valores muy cercanos a acá, la gráfica se va pegando al eje de las y. Pero si va tomando valores como muy cerquita aquí, va pegándose al eje de las x. Ahora, si yo le doy observar así como más de cerca, nos vamos fijando que nunca va a llegar a tocar el eje de las x. El eje de las x es un valor que nunca lo toca, y por eso que decimos que el dominio, bueno, perdón, el recorrido siempre van a ser los números reales. Ahora, ¿qué sucede si graficamos los negativos de estos valores? Bueno, pues siempre habría una simetría con relación a los valores, pero en este caso con relación al eje de las x, el eje de las x, o sea que ahora iría hacia abajo. Por ejemplo, si yo grafico menos a elevado a la x, me va a dar un valor hacia abajo, y este significa que es el simétrico con relación al eje x de esta misma gráfica. Y si hago lo mismo con menos b elevado a la x, también me va a generar este tipo de gráfico, que es este de acá. Este es el anterior. Pero algo que podemos observar de toda la gráfica, si es positivo, siempre todas pasan por el eje el número 1, es decir, siempre va a ser 1, bueno, siempre va a tener el punto 0,1, y esa es una de las características. Y va a crecer si el b o la base es mayor a 1, mayor o igual a 1, y va a decrecer si la base está entre 0 y 1 respectivamente, ¿verdad? Y eso hay que tenerlo bien en cuenta. Y si lo multiplicamos por un número menos o un negativo, la gráfica solo se hace la simétrica con respecto al eje de las x, es decir, como que damos vuelta a la gráfica hacia abajo. Entonces a esta gráfica es a la que nosotros le llamamos exponencial, y hace o tiene una estrecha relación con los exponentes, ¿verdad? También se utilizan las propiedades de exponente que ya se han visto anteriormente, el producto de potencias de la misma base, cociente de potencia de la misma base, potencia de una potencia. Todo eso se necesita para poder, pues, graficar o para poder analizar la forma que tenga una gráfica en sí, una gráfica exponencial. Entonces aquí tenemos ya una definición específica, que si un número a real positivo diferente de 1, ese es otro punto, ¿verdad? Que la base no la podemos definir negativa, porque si la definimos negativa no me genera una función en sí, por el hecho de que los valores, digamos, las funciones, perdón, los números negativos con una potencia par siempre va a ser positivo. Por ejemplo, yo tengo menos 2 elevado al cuadrado, eso es 4,
pero menos 3 elevado al cuadrado, menos 2 elevado a la 1 es menos 2, o menos 2 elevado al cubo es menos 8. Entonces me va dando números positivos, negativos, positivos, negativos. Entonces ahí no tendría mucho sentido. Al número a le llamamos base, y la gráfica de la función exponencial f de x igual a x pasa por estos puntos siempre, 0,1 y 1,a, donde a siempre es la base. Por ejemplo, en el que teníamos que la base era, pues, bueno, el a que teníamos ahí siempre iba pasando por ese valor de a. Y aquí tenemos lo que decíamos, que si está entre 0 y 1, entonces la función se escribe de esta forma, y pues la gráfica tiene una forma diferente, ¿verdad?, que va hacia abajo. Aquí hay unos ejercicios que pueden ser de mucha utilidad. Que se pide graficar esta función 3x, el 3 a la menos x y el menos 3 a la x, ¿verdad?, comparar las ordenadas en x de los puntos que tienen la misma coordenada en y, y luego comparar los otros en y, ¿verdad? Aquí yo ya los tengo, pues, digamos, graficada, y aquí podemos observar que esta es la f de x, que es 3 a la x, no, perdón, la de azul es 3 a la x y va hacia arriba, pero esta de 3 a la menos x es esta de acá, ¿verdad? Y la negativa de 3 a la x es la roja, y así podemos observar. De esta forma sería la forma o la manera en cómo graficar una función trascendental, que en este caso estamos hablando de las exponenciales. Ahora, una de las características de las funciones es, bueno, en este caso de las funciones exponenciales, es que las gráficas de las funciones a la x y a la menos x son simétricas con respecto al eje y. Y para graficar la de a la menos x solo cambiamos el signo a la coordenada en x de los puntos de la gráfica. Es decir, solo volteamos, ¿verdad?, damos vuelta y graficamos el equivalente, pero para el lado de las x. La otra es que la función y igual a la x y y igual a menos a la x son simétricas con respecto al eje x, y solo para graficarlo solo colocamos la gráfica hacia abajo. Las funciones a la menos x y menos a la menos x son simétricas con respecto al eje x, ¿verdad?, y es lo que acabamos de observar a la hora de graficar en el plano cartesiano con GeoGebra. Las gráficas de esas funciones, bueno, aquí me pide como un ejemplo graficar esta función. Aquí podemos observar que aquí está la de 3 a la menos x, y aquí está la de menos 3 a la menos x, que es la verde de abajo, ¿verdad? Vale, ahora vamos a hablar de otras funciones trascendentales, y que son las funciones logarítmicas. Para eso debemos de conocer un poco acerca de algunas definiciones de funciones, y son las funciones versas. Anteriormente hemos dicho en qué consiste una función inversa. Las funciones exponenciales, recordemos que van de los números reales a los reales positivos, ¿verdad?, en el caso de que sea, digamos, no negativa la función. Ahora, si yo tengo una función, o si decimos que la función exponencial va de los reales a los reales positivos, sin incluir el cero, entonces, si yo defino una función g, que es la función inversa de esta, entonces esa función g va a ir de los reales positivos hacia los reales, porque es lo inverso o es lo contrario, ¿sí? Entonces la función inversa tiene esa
característica o cualidad de que toma valores en el eje de las y los regresa al eje de las x, ¿verdad? Pero ya dentro de esa otra nueva función no es que vamos a estar hablando del mismo x y del mismo y, sino que es como para hacer la relación que si yo voy de un punto o de un conjunto a un conjunto b en una función, y a esa función le llamamos f, entonces el f inverso va a ser el que parte de b hasta a. Y bueno, para eso hemos dicho que si yo tengo un número b, o podríamos decir que a la x va a ser igual a un número b, decimos si y solo si, en este caso, bueno, podríamos decir que a la x, bueno, vamos a darnos mejor un ejemplo. Vamos a decir, por ejemplo, que 3 al cuadrado va a ser igual a 9, si y solo si, podríamos decir que 9 es igual a 9 es la raíz cuadrada sí, algo así, ¿verdad? Es decir, que la raíz de 9 es igual a 3. Entonces, si nos fijamos, este 2 es la operación inversa de la raíz cuadrada, ¿sí? Entonces, si yo tengo este 2 acá, el 3 ¿cómo se llama? A este valor acá, entonces para yo poder saber cuál es la operación inversa, entonces le voy a llamar acá el radical. Entonces cuando nosotros tenemos un valor aquí que le llamamos x, nosotros necesitamos saber, no podemos sacar raíz xésima, eso es imposible. Entonces si yo tengo 3 al cuadrado igual a 9, si solo si raíz de 9 es 3, entonces porque ya lo conozco. O podría decir, por ejemplo, menos 2 al cubo es igual a menos 8, si solo si. Podríamos decir raíz cúbica de menos 8 es menos 2, y eso es cierto, eso podemos verificarlo. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de una función inversa, si tenemos que f de x, que le llamamos y es igual a la x, vamos a decir si y solo si x es igual, bueno, ese x que tenemos acá, ese valor que tenemos ahí, es el que nosotros queremos encontrar. Y aquí vamos a decir que vamos a utilizar lo que le llamamos logaritmo. Vamos a decir que va a ser el logaritmo base a de x, perdón, de y. ¿Sí? Por ejemplo, si yo digo 9 es igual a 3 al cuadrado, entonces 2 es igual al logaritmo con base a 3 de 9. ¿Sí? Y aquí venimos y empezamos a trabajar con los logaritmos de un número, que son los que con los que se trabajan principalmente. Entonces decimos que 9 es igual a 3 al cuadrado, si solo si 2 es igual al logaritmo base 3 de 9. O podríamos también poner otro ejemplo, decir que si yo tengo
Y sí se puede encontrar en las calculadoras de bolsillo. Si yo tengo que 100 es igual a 10 al cuadrado, esto va a ser cierto si y solo si el número 2 es igual a el logaritmo base 10 de 100. Entonces, si lo verificamos en la calculadora, en una calculadora de bolsillo, escribimos logaritmo base 10 de 100, les va a dar 2. Entonces, ahí introducimos el concepto de función logarítmica y decimos que una función logarítmica es la función inversa del exponencial, porque el logaritmo es una función, es un exponente en el cual nosotros necesitamos encontrar ese valor. Entonces, por eso que decimos, si y es igual a la x, entonces x es igual al logaritmo base a de y. Pero luego, para poder trabajarlo como una función en sí, lo que hacemos es revertir los valores, es decir, que ya no vamos a estar hablando de x, perdón, sino que vamos a estar hablando de y ahí definimos la función logarítmica como aquella función que va de los reales de los reales positivos a los reales, y decimos que toma un valor x acá y le asigna un valor y, tal que ese y es un logaritmo base a de x. Aquí lo único que hacemos es cambiar los valores que tiene tanto x como y respectivamente, y se cumplen todas las propiedades que se trabajan con los exponentes, con los logaritmos, que podemos hablar, por ejemplo, de que algunas de las propiedades que cumplen, eso sería como un repaso, ¿verdad? Propiedades es que el logaritmo base a de x por y, es decir, el logaritmo de un producto es la suma de sus logaritmos. Esa es una de las primeras propiedades. La otra de las propiedades es que el logaritmo del cociente, el logaritmo base a de x sobre y, es igual al logaritmo base a de x menos el logaritmo base a de y. La otra propiedad es que el logaritmo base a de x a la n es igual a n logaritmo base a de x. Estas son como tres propiedades importantes que se cumplen. Esto, si nos fijamos, es por el hecho de que, bueno, hay una demostración. Recordemos que en matemática todo se demuestra. Hay una demostración de cómo llevar de esta forma del lado izquierdo al lado derecho. Como recordemos que hemos dicho que la función, los logaritmos son exponentes, entonces recordemos que, por ejemplo, si decimos el producto de potencias de la misma base, se escribe la misma base y se suman los exponentes. Entonces, si hacemos referencia al logaritmo de los productos, es la suma de los productos. Si hacemos referencia al cociente, es la resta de los cocientes. Y por ejemplo, aquí podríamos decir el exponente de un exponente, pues el producto de los exponentes, ¿verdad? Entonces hay una estrecha relación entre esas propiedades. Esas propiedades son de suma importancia a la hora de estar trabajando con funciones logarítmicas, ya que dada una función yo la puedo reescribir de manera más sencilla para poder llegar a la forma que tenga en específico. Aquí podemos
observar uno de los ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, me dice que utilice la siguiente tabla para graficar la función f de x igual a logaritmo base 2 de x. Ahí lo recomendable es que se vayan sustituyendo los valores de x y los valores de y, ¿verdad? Es decir, bueno, a partir de los valores de x ir generando los valores de y, pero como no hay calculadoras que estén utilizadas, o sea, ya programadas de esa forma, ahí se puede hacer sustituyendo algunos valores para poder, haciéndolo de manera manual, ¿verdad? Para poder llegar y graficar a esa función. Entonces decimos que la función logarítmica se define como sigue: f de 0 a más infinito y a los reales, y tomando un valor de x le asigna un logaritmo base a de x, ¿verdad? Donde a es un número positivo y diferente de 1. Acá el a tiene que ser diferente de 1, es decir, la base tiene que ser diferente de 1 porque no tendría sentido. La monotonía de la función f de x igual al logaritmo base a de x se escribe a continuación, ¿verdad? Por ejemplo, es creciente si a es mayor que 1 y es decreciente si a está entre 0 y 1. Acá se puede observar la gráfica de la función y la relación que hay con el caso de la exponencial, ¿verdad? Si tengo y igual al logaritmo base a de x y y igual a la x, entonces estas van a ser simétricas con respecto al eje al eje y igual x, donde a es mayor que 0 y a distinto de 1. La otra de las propiedades que tienen estas funciones es que para dos números reales a y b con a mayor que 0 y distinto de 1, se tiene que el logaritmo base a de b es igual a b. Es decir, si yo le aplico logaritmo a un número con la misma base, es el mismo número, es decir, elevado al mismo exponente. Ahora si yo tengo, bueno, me dice para dos números reales, bueno, si el a lo elevo al exponente logaritmo de b, eso me da siempre el mismo valor de b.